En la madrugada del jueves 2 de julio de 2020, en un terreno baldío desolado, lejos de la ciudad, se descubrió una escena que le heló la sangre a cualquiera. Un cuerpo completamente calcinado. El nivel de daño era tan grave que no se podía determinar el sexo, y mucho menos la identidad. El aviso fue enviado de inmediato a la fiscalía, y el expediente de investigación se abrió esa misma mañana. Casi al mismo tiempo, se activó una investigación por homicidio. Los procedimientos en la escena se llevaron a cabo con urgencia antes de que el cuerpo fuera trasladado para el análisis forense. Pero lo que complicaba aún más todo con otro nudo en la trama, la búsqueda de Lidia seguía en curso. Las autoridades ya tenían información de que una joven había sido secuestrada de su casa en contra de su voluntad, por lo que, en paralelo a la línea de investigación del cuerpo, aún sin identificar, las fuerzas del orden debían seguir corriendo contra el tiempo, conforme al protocolo de un caso de desaparición. El cuerpo era el de Lidia André Beltrán Félix, nacida en 2002, en Culiacán, Sinaloa, México. Era la segunda de 3 hijos de María Viviana Félix, quien le había dado muchísimo amor y trató de reunir para su hija todo lo mejor durante sus primeros años de vida. Pero, a medida que crecía, en ese hogar empezaron a aparecer cada vez más vacíos, menos diálogo, más malentendidos y roces silenciosos que se prolongaban. Llegó un momento en que Lidia tomó la decisión de separarse de su madre para irse a vivir con su abuela Andrea, una mujer a la que consideraba su refugio más tranquilo. Mientras tanto, María decidió quedarse con el que era su esposo en ese entonces, en un pueblo cercano, y fue precisamente a partir de esa separación que se abrió una cadena de días que después llevó a Lidia hacia un desenlace que nadie en la familia alcanzó a detener. A mediados de 2020, Lidia acababa de cumplir 18 años. Tenía un sueño muy claro: convertirse en veterinaria. Personas cercanas cuentan que Lidia era cariñosa, bondadosa, alegre y que tenía un don para conversar. El tipo de chica que, donde quiera que entraba, parecía iluminar el ambiente porque su sonrisa traía consigo calidez. Pero Lidia también era de las que vivían a tope. Le gustaba salir, ver a sus amigos, ir a fiestas, hacer picnics, algo completamente normal en cualquier chica joven de esa edad. Y entonces, precisamente en una noche de diversión, Lidia conoció a un grupo de personas que más tarde se convertiría en el eslabón más importante dentro del expediente de investigación. La primera fue Paola Nereida Medina, enfermera, que tenía una hermana mayor llamada Elena. Esa misma noche, Lidia también conversó con Erandigail Monarres, quien en ese momento ya tenía 2 hijos pequeños. La conexión fue rapidísima. Enseguida hicieron clic, charlaron animadamente, vieron que tenían gustos en común, intercambiaron números de teléfono y al poco tiempo ya se llamaban mejores amigas. A partir de ahí, Lidia empezó a pasar más tiempo con su nuevo grupo de amigas. Iban a fiestas juntas, participaban en muchas actividades y por fuera, todo parecía una amistad típica de los 18, divertida, intensa, con esa sensación de haber encontrado tu gente. El 30 de junio de 2020, un martes por la noche, Lidia dijo que iba a salir un ratito para divertirse. Fue a una pequeña reunión donde estaban Paola y sus nuevas amistades. En el grupo también había otra chica a la que llamaban por el apodo de Latina. Después de la reunión, todo el grupo decidió dispersarse e irse en el auto de un amigo. Esa noche, después de la pequeña fiesta, Lidia se fue en el auto con un grupo muy específico. Un chico que conducía, Paola y Erandi. El vehículo dio vueltas por varios puntos de la zona, incluso por un mirador famoso, de esos lugares donde los jóvenes suelen pasar para tomar aire, sacarse fotos y conversar. Cuando ya era tarde, el grupo decidió ir a la casa de otra chica, Kelly Michelle Ibarra, menor de edad, pero alguien a quien todos en ese grupo conocían,
Kelly se mostró amable y los invitó a quedarse a dormir. En ese momento, para que su familia estuviera tranquila, Lydia le escribió a su tío diciéndole que se quedaría a dormir en casa de una amiga. En apariencia, era un mensaje muy cotidiano. Nadie imaginó que sería el aviso previo de una cadena de hechos sin retorno. En la casa de Kelly, Lydia vio una película con Kelly y algunas otras chicas. Pero lo importante es esto. Al final, Lydia no se quedó a dormir allí. Se fue para quedarse en casa de otra amiga esa misma noche. Y en cuanto salió el sol, todo empezó a salirse de control. El miércoles, el 1 de julio de 2020, Lydia recibió una serie de llamadas de Kelly. La voz de Kelly estaba alterada, nerviosa, incluso por momentos fuera de sí. Kelly dijo que algunas joyas de su casa habían desaparecido y que sospechaba que alguien las había robado. En ese momento, otras chicas todavía estaban en la casa de Kelly. Lydia se sorprendió ante esa acusación. Intentó calmar a Kelly diciendo que no sabía nada y al mismo tiempo le propuso preguntar a los demás para ver si alguien había oído algo. Una reacción suave y razonable, porque Lydia todavía creía que aquello era solo un malentendido, un problema de chicas que se podía resolver hablando. Pero Kelly no se detuvo ahí. En medio de su estado de confusión, Kelly llamó a Paola para contarle la desaparición de las joyas. Y justamente esa conversación, según la línea de la investigación, fue el punto de quiebre, de una sospecha vaga a un plan deliberado. Paola y Kelly comenzaron a hablar de cómo resolverlo. Lanzaron varias ideas, hasta que Paola hizo una propuesta que, de solo oírla, daba escalofríos. Trazar un plan para que Kelly recuperara las joyas que supuestamente le habían quitado. Y en su forma de pensar, el nombre que fue quedando marcado poco a poco era el de Lydia. La tarde del miércoles, el 1 de julio de 2020, alrededor de las 6:30, Lydia estaba en casa con su abuela Andrea cuando se escucharon golpes insistentes en la puerta. Ella abrió y frente a ella estaban Paola y Kelly. No era una visita normal. Las dos chicas llegaron alteradas y furiosas. De inmediato la interrogaron y la presionaron para que respondiera. Las joyas de Kelly habían desaparecido, y en su manera de pensar, Lydia seguro tenía algo que ver. El tono era demasiado agresivo y la actitud demasiado dominante. Lydia se quedó sin aire, ya no lo soportaba. Entró en un estado de miedo y confusión, porque estaba claro que esto ya no era un malentendido del que uno pudiera reírse. En un intento por terminar con esa presión, Lydia mencionó a otra amiga, sugiriendo que quizá esa persona sabía algo. Intentó explicar. En la reunión anterior había mucha gente, así que en realidad cualquiera podía estar involucrado. Pero para Paola y Kelly, esa explicación no era una salida, sino la gota que colmó el vaso. Que Lydia mencionara a otra persona solo las enfureció más, y pasaron a presionarla para que las acompañara a confrontar a esa chica, a aclararlo todo. Al principio, Lydia se negó, pero ellas insistieron, suplicaron, la forzaron, creando una presión psicológica que la dejó casi sin opciones. Al final, Lydia cedió, y a partir de ahí, todo pasó a un nivel más peligroso. Lydia fue sacada de la casa prácticamente a la fuerza. Afuera ya esperaba un Toyota Corolla gris. Al volante estaba Erandi, la amiga con la que Lydia se había vuelto cercana dentro del nuevo grupo. En el auto también iban los dos hijos pequeños de Erandi y otra persona que aparecía como una pieza llamativa, Elena, la hermana de Paola. Es decir, en ese vehículo, Lydia no solo iba con las dos que la estaban acusando, sino también con personas del círculo cercano de ellas. Un auto, un grupo de personas, una promesa vaga, ir a hablar para aclarar. Y Lydia quedó colocada en un punto en el que ya no era la que llevaba el control de su propia historia. El Corolla empezó a avanzar, rumbo a la casa de la chica cuyo nombre Lydia había mencionado. El Toyota Corolla gris se detuvo frente a la casa de la chica, cuyo nombre Lydia había mencionado,
Y tal como la habían presionado dentro del auto, Paola y Kelly bajaron primero, con un aire furioso, como si ya la hubieran condenado de antemano. Le exigieron a Lidia que entrara a la casa para aclararlo. Lidia se resistió negándose, pero la presión de las dos la acorraló una y otra vez, hasta que al final tuvo que entrar, no por seguridad, sino porque quería que todo terminara lo más rápido posible. Según lo que se relató después, Paola y Kelly irrumpieron como un desborde. Se lanzaron contra la chica que estaba dentro de la casa, acusándola y atacándola, insistiendo en que ella era la ladrona. La chica, aterrada, lo negó una y otra vez. Sin embargo, cuanto más lo negaba, más se disparaba la furia de esas dos. Las preguntas se mezclaron con gritos, y luego se convirtieron en una arremetida que no dejó a nadie explicar nada. Lidia estaba ahí, paralizada, y cuando vio a su amiga acorralada hasta el límite, ya no lo soportó. En una decisión desesperada para cortar esa rabia descontrolada, Lidia se echó la culpa encima. Dijo que ella había sido quien tomó las joyas, una frase que parecía destinada a calmar la situación, pero que abrió la puerta a la tragedia. Paola y Kelly no se tranquilizaron. Al contrario, de inmediato agarraron a Lidia y la arrastraron de vuelta al auto como a una sospechosa que ya había confesado. En el camino, incluso, la amenazaron con castigarla si no hacía lo que le decían. Cuando el auto regresó a la casa de Lidia, la situación se volvió aún más asfixiante. Revisaron su cartera y efectivamente encontraron algunas piezas de joyería. Lidia, temblando, se apresuró a prometer que las devolvería, tratando de decir lo necesario para calmar las cosas y evitar algo peor. Pero, irónicamente, ese hallazgo no apagó la ira. Echó más leña al fuego. Aunque ya hubiera confesado, aunque ya tuvieran las joyas en la mano y existiera una promesa de devolverlas, Paola y Kelly igualmente decidieron llevársela una vez más, por la fuerza, y en ese instante, su abuela Andrea lo vio todo. Desde la misma puerta de la casa, la abuela Andrea vio cómo se llevaban a su nieta a la fuerza. A Lidia la sacaron de su vista tan rápido que ella ni siquiera alcanzó a comprender con claridad qué estaba pasando. Y lo más doloroso es que esa fue la última vez que vio a Lidia con vida. A partir de ese instante, la casa cayó en un vacío aterrador. No hubo mensajes, no hubo llamadas, no hubo ninguna señal de que Lidia se hubiera ido a algún lado y luego volvería. Solo un silencio absoluto. Andrea, desesperada, llamó de inmediato a la madre de Lidia, María Viviana Félix. La noticia golpeó a la madre hasta casi derrumbarla, pero el instinto materno la levantó al instante. Encontrar a su hija a cualquier precio. Empezó a llamar a las amistades de Lidia. Con fragmentos de información sueltos, alcanzó a reconstruir parte de lo ocurrido esa tarde. Lidia había sido presionada por un grupo de chicas. Se la habían llevado, y luego la habían sacado de la casa una segunda vez. No había tiempo para esperar. María se lanzó por un camino que hoy muchas familias se ven obligadas a tomar cuando un hijo desaparece: seguir las huellas en redes sociales. Revisó la cuenta de Lidia, buscó nombre por nombre, rostro por rostro, foto por foto, y entonces, con las imágenes que encontró y con la memoria de una madre a la vez aterrada y extrañamente lúcida, empezó a identificar a las chicas que se habían llevado a Lidia. Cuando logró encajar las piezas, ya no dudó. Fue a denunciar ante las autoridades la desaparición de Lidia y señaló directamente a quienes consideraba responsables: Paola, Erandi, Elena y Kelly. Poco después, se activó el Protocolo Alba, un mecanismo para apoyar la búsqueda rápida en casos de mujeres y niñas desaparecidas, especialmente cuando hay indicios de que la víctima está en peligro y pudo haber sido víctima de un delito. Al mismo tiempo, las imágenes de las 4 mujeres sospechosas comenzaron a circular en redes sociales. La comunidad compartía, comentaba, rastreaba, como si toda la ciudad estuviera corriendo junto a la familia contra el reloj.
Pero el tiempo, en este caso, resultó ser el más cruel de todos. Justo después de procesar la escena del cuerpo calcinado y ordenar los primeros datos, la investigación no se detuvo. Al reconstruir el 1/7, los agentes vieron un punto imposible de ignorar. Lidia había sido llevada a la fuerza, y el círculo de personas a su alrededor en sus últimas horas era demasiado evidente. Así se emitieron 4 órdenes de arresto contra los nombres que la familia señalaba desde el inicio: Paola, Erandi, Kelly y Elena. Pero en el operativo, solo cayeron 3: Paola, Erandi y Kelly. Elena, hermana de Paola, se esfumó justo a tiempo y no pudieron localizarla. Ese mismo día hubo allanamientos en varias direcciones. Todos esperaban hallar una pista clara sobre Lidia, pero el resultado fue cruel. No apareció ningún indicio directo sobre su paradero. Aún así, los investigadores no regresaron con las manos vacías. Recolectaron evidencias clave y ampliaron las búsquedas. En paralelo, una pregunta seguía clavada como una cuchilla: ¿quién era ese cuerpo calcinado? Todavía no podían identificarlo, pero al investigar la desaparición de Lidia, entendieron que la conexión era demasiado probable para ignorarla. Por eso tomaron una decisión determinante: extraer muestras de ADN a familiares de Lidia para compararlas. Y ahí empezó la etapa más dolorosa. Mientras el laboratorio trabajaba en silencio, frío y exacto, la familia se aferraba a una esperanza mínima. Tal vez todavía esté viva. Y, al mismo tiempo, el caso legal comenzó a cerrarse con más fuerza, porque las 3 detenidas no eran simples conocidas, eran el centro de la última cadena de acontecimientos. El 12 de julio de 2020 se llevó a cabo una audiencia. Allí, las 3 mujeres detenidas fueron imputadas formalmente por su participación en la coacción para llevarse a Lidia y hacerla desaparecer. Al mismo tiempo, el tribunal dictó la prisión preventiva, es decir, no podían salir mientras la investigación estaba en su punto más crítico. Pero el verdadero foco de ese día estuvo en una solicitud de enorme importancia. Las autoridades pidieron extraer los datos de geolocalización de los teléfonos para reconstruir con precisión la ruta seguida después de que Lidia fuera sacada de su casa. Gracias a la información registrada por las antenas de telefonía móvil, los investigadores empezaron a trazar un mapa de movimientos hora por hora, y a partir de lo que el sistema había guardado, determinaron que Paola, Kelly y Elena, quien seguía prófuga, se habían desplazado juntas desde la tarde del miércoles 1/7 hasta la mañana del jueves 2/7. El expediente indica que pasaron por varios puntos al norte del estado y luego regresaron a la zona céntrica de la ciudad. No era un recorrido al azar, era una secuencia de paradas que obligaba a preguntar: ¿a qué fueron? ¿Con quién se reunieron? ¿Y qué ocurrió durante el tiempo en que Lidia dejó de ser vista? Mientras los investigadores seguían desmenuzando cada rastro de esos datos, cayó la noticia más cruel, la que ninguna familia quiere escuchar. El 14 de julio de 2020, es decir, 12 días después de que se encontrara el cuerpo, el resultado de ADN confirmó que esos restos eran de Lidia. En ese instante, la última esperanza de la familia se vino abajo. Amigos y parientes, todos quedaron en shock, porque lo que más temían se había convertido en verdad. Al mismo tiempo, la conclusión técnica aclaró aún más algo. Lidia no sobrevivió después de haber sido agredida, y luego hubo indicios de que el responsable prendió fuego para borrar huellas. A partir de aquí, el caso cambió de rumbo de inmediato. Ya no se trataba solo de secuestro y desaparición. Las autoridades comenzaron a orientarse hacia cargos más graves contra quienes seguían en prisión preventiva. La presión investigativa se endureció, con un objetivo claro: llevarlas a declarar, separar cada eslabón y sacar a la luz quién tomó las decisiones, quién marcó el camino y quién participó hasta el último minuto. La casa a la que llevaron a Lidia después de sacarla por segunda vez, según el expediente, era la de Elena. Allí, con la presencia de 3 hombres vinculados al hecho,
pero aún sin identidad plenamente aclarada, la obligaron a confesar por las joyas faltantes. Lo que siguió fue descrito como darle una lección, una venganza fría donde la acusación sirvió de pretexto para arrinconarla. Cuando todo se salió de control, el grupo habría intentado borrar rastros. El cuerpo fue incinerado en esa casa y luego arrojado en un terreno baldío, donde en la madrugada del 2 de julio de 2020 fue hallado en un estado imposible de reconocer. El 1 de julio de 2022 llegó la sentencia. Paola recibió 50 años, señalada como líder y responsable directa. Erandi, 24 años, 9 meses y 1 día, y ambas debían pagar unos $20,000 estadounidenses. Kelly, por ser menor, fue condenada a 3 años. La familia dijo sentir un mínimo consuelo, pero sostuvo que ninguna pena devuelve a Lidia y que seguirán hasta capturar a Elena e identificar a los 3 hombres con nombre y papel exacto. Los 3 hombres mencionados en el juicio siguen siendo una gran incógnita en el expediente. Hasta entonces, ya había 3 condenados en el caso de Lidia, 2 con penas muy severas y 1, por ser menor, con una condena más corta. Pero para su familia, eso no es un caso cerrado. La justicia solo será completa cuando todos los implicados salgan a la luz y asuman su responsabilidad. Por eso, esta historia deja un nudo en la garganta. Es triste, impactante y aún no se cierra del todo. 3 ya están tras las rejas, pero todavía quedan sombras sin nombre, eslabones ocultos y preguntas sin respuesta. Y solo el tiempo, junto con la perseverancia de la familia, podrá empujar la verdad a salir a la luz. ¿Qué opinas de la condena de los culpables? Deja tu opinión en los comentarios.